Es nuestro más caro anhelo estar en la presencia de Dios. Tomen asiento. Dios es justamente la razón por la que hoy nosotros estamos aquí. Y es que a lo largo de las Escrituras, si algo podemos descubrir a lo largo de estos textos, es que Dios es quien ha decidido a cada uno de nosotros enseñarnos. Me gustaría que leamos este texto que está en el libro de Isaías, capítulo 54. Dice así en el texto: yo instruiré a tus habitantes y todos vivirán en paz. Yo instruiré a tus habitantes y todos vivirán en paz. El gran proyecto de Dios tiene que ver justamente con eso. El gran proyecto de Dios tiene que ver con poder traer a nuestras vidas restauración completa. En el fondo de este texto de Isaías 54, justamente se encuentra la necesidad de un pueblo que necesita ser restaurado, que necesita llegar otra vez a una relación con Dios. Cuando el pueblo fue poco a poco abandonando su relación con Dios, poco a poco se fue alejando. Y eso puede ocurrir y ocurre en la vida de cada una de las personas. Si bien el texto realmente habla de el entorno de Israel, también tenemos que reconocer que esa es una dinámica en la que la gente constantemente podemos llegar a caer. Más tarde o más temprano, nosotros podemos estar lejos de Dios. Y el gran propósito de Dios es justamente el que nosotros podamos ser restaurados. Les invito a que así en su lugar oremos. Dios, te damos gracias por tu bendición, gracias por el cuidado tuyo, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos. Bendecimos, Señor, tu nombre y te pedimos, Señor nuestro, que seas tú el que nos dé la dirección que necesitamos para esta mañana. Gracias, Dios, por lo que tú seguirás haciendo en medio de nuestra vida. Te bendecimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Señor y el Salvador nuestro. Amén. Cuando hablamos de la restauración como el gran propósito de Dios, es que justamente Dios tiene ese objetivo. Y hablar de restauración para un pueblo que está alejado no es solamente regresar y conocer un poco más acerca de Él, sino que la restauración de Dios realmente se hace de una forma integral. Tenemos que ver que la restauración que Dios hace en nuestra vida tiene que ver por lo menos con 4 dimensiones, 4 áreas donde cada uno de nosotros necesitamos ser restaurados. La primera de ellas tiene que ver con nuestra propia relación con Dios. Esa es una parte común, donde la gente poco a poco puede irse olvidando de Dios. Podemos incluso mantener el ritual, participamos, etcétera, pero en lo profundo del ser humano hay ocasiones en las que Dios ya está en un lado distinto. Podemos irlo abandonando aunque mantengamos todo lo demás. Déjeme mencionar esto. Esto ocurre de forma semejante como en las relaciones de pareja. En las relaciones de pareja las personas pueden ir poco a poco abandonando a la esposa, al esposo, aunque siguen viviendo en la casa, comen ahí todos los días, llevan una vida de familia más o menos organizada y sin embargo empieza a haber una ruptura hacia el interior. Hay algo que ya no está conectando debidamente. También pasa lo mismo en nuestra propia relación con Dios. Probablemente una de las primeras cosas que dejes de hacer es dejar de orar. Quizás después de dejar de orar, dejas de leer también tu Biblia, o quizás fue lo primero que dejaste. En otro momento vas a dejar de congregarte y de adorar junto con otros creyentes. Poco a poco se va gestando esa relación y sin embargo en muchas de las ocasiones los elementos externos pueden mantenerse y sin embargo la relación con Dios está rota. Por ese sentido es que la primera dimensión en la que Dios inicia la restauración tiene que ver con restaurar su propia relación con nosotros. La segunda va hacia el interior de nosotros mismos. Dios nos restaura a nosotros. Tenemos en todo el mundo, en nuestra ciudad, tenemos
hombres y mujeres que están quebrantados, hombres y mujeres que viven rotos, que no tienen esperanza, que no tienen ningún aliciente en su propia vida, que más de uno de pronto dice, ¿sabes qué? Prefiero morirme, ya no quiero saber más, enfrento un problema y su solución para enfrentar el problema es refugiarse en las drogas, en el alcohol o, ¿por qué no? También en algunas ocasiones se recurre incluso al suicidio. Todo eso ocurre. Empiezan a generar algo que pueda mantenerles con vida, que pueda darles un poco de respiro, incluso se empiezan a meter en un grupo, en otro, etcétera. Es decir, simplemente ante el vacío que hay hacia el propio interior, donde no se soportan incluso a sí mismos, ahí es donde finalmente empieza también un mecanismo de destrucción para el propio ser humano. Entonces, también Dios necesita restaurar nuestra propia vida. Necesita restaurarnos a nosotros y que dejemos de incluso de estar peleados con nosotros, porque parte de esa necesidad es que no nos gustamos ni siquiera a nosotros mismos. Ahora, esa es la segunda dimensión. La tercera dimensión hacia la que Dios empieza a restaurarnos tiene que ver con nuestra relación con nuestro prójimo. Quiero que ubique solamente el concepto. Es una restauración que todo esto tiene que ver desde el interior y hacia afuera. Es decir, Dios te restaura primeramente de forma interna, te restaura contigo, pero después de forma necesaria tiene que restaurar tu relación con las personas que están en el derredor tuyo. Ese entorno es muy importante, porque ahí es donde realmente empiezas a vivir de una manera más genuina, más amplia, más bendecida. Dios empieza a restaurar la relación con tu prójimo. Ese prójimo puede ser tus padres, tus hermanos, etcétera. Pueden ser tus compañeros de trabajo. En fin, puede ser que en algún momento incluso hayas pasado momentos difíciles con esas mismas personas. Pero cuando Dios está restaurándote a ti y empieza a restaurar la relación con las otras personas, entonces puedes volver a tener contacto con esas personas sin que te cause dolor. ¿Sabe? Hay rupturas que se llegan a generar en el ámbito de las relaciones personales y que nunca más vuelven a dirigirle la palabra a su propio hermano, a su esposa, a la que amaron mucho tiempo y nunca más le vuelven a dirigir la palabra. Cuando Dios restaura nuestra relación, la relación interna también va a ir sanando esas. No quiere decir que necesariamente tengan que volver a ser mis amigos, pero voy a estar en paz perfecta para con cada uno de ellos, porque Dios ha restaurado mi relación justamente. Ahora, la última de las dimensiones justamente tiene que ver con incluso la forma en cómo Dios restaura, no solamente a las personas, sino ahora a las personas con todo su contexto en derredor. Y ese es un espacio importante, porque eso tiene que ver también con el ámbito de la naturaleza donde nosotros nos estamos viviendo. ¿Sabe? El ser humano precisamente necesita ser restaurado, incluso con la naturaleza. Y cuando hablo de naturaleza tengo que hablar necesariamente de terrenos que tienen que ver con ecología, con salud, etcétera, porque la restauración de Dios es muy, muy integral. Entonces, Dios no solamente está pensando en tocarte, y a partir de ese contacto, ahora sí, ya seas salvo y que te vayas directito al cielo. No es nada más eso. La verdad es que la restauración de Dios tiene que ver con todas las dimensiones. Lo social, ¿por qué no decirlo en otros términos? Dios restaura no solamente tu alma, sino también Dios restaura tus emociones, la forma en cómo te estás relacionando con otras personas. Dios restaura el terreno de lo social. Todo eso tiene que ver con el gran propósito de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos un texto como Isaías 54:13, que es el que estamos usando de referencia, ¿qué es lo que está atrás de todo eso? El gran propósito de Dios es conducirnos para que nosotros podamos transitar de ese entorno difícil donde hemos en algún momento estado, pasar de ahí a el escenario ideal que Dios ha estado preparando para con cada uno de nosotros y que tiene que ver justamente con toda esta restauración. Eso tiene que ver con el propósito de Dios. Ahora, si nosotros vamos al mismo texto de Isaías,
podríamos observar fácilmente cómo es que Dios va a ir cambiando todas las cosas. Seleccioné algunos fragmentos del texto de Isaías 54 para poder ubicar cómo es que Dios empieza a cambiar todas las cosas. Vea estos textos. Jerusalén la compara como si fuera una mujer abandonada. Pero esa mujer abandonada, dice el texto, tendrás más hijos que la mujer casada. Una mujer abandonada en Israel significaba una mujer que vivía en la indigencia, pobre, sin familia, nadie que le protegiese, etcétera, vulnerable de cualquier cosa. Pero esa mujer que estaba vulnerable, cuando la presencia de Dios sobre su vida la convierte en una mujer que tiene incluso abundantes hijos. No tiene que ver realmente con el sentido de la procreación aquí, sino que tiene que ver con el sentido de seguridad y de protección para todas las personas. También en el mismo, más adelante, dice: nación de Israel, agranda tu tienda de campaña y extiende las cuerdas y clava bien las estacas, porque Dios le está enunciando cuál es el proyecto de Él para su pueblo, porque te vas a extender de un extremo al otro. Ese es un texto que a mí me encanta, porque enuncia lo que Dios quiere hacer. ¿Sabe? Yo pienso incluso acerca de esta iglesia, que ese texto tiene que ver con nosotros mismos. Prepárate, porque te vas a extender. Prepárate porque vas a crecer. No sé a dónde más nos quiera llevar, incluso en el nivel de iglesia, no sé a dónde más quiere llevarnos, pero yo estoy seguro, y me permite Dios estarlo viendo, y seguramente usted también lo ha estado observando, cómo Dios empieza a hacer algo en medio de su iglesia, porque la iglesia va a ir creciendo y va a extenderse. Y entonces lo que Dios simplemente nos dice es: prepárate, porque viene algo más grande y vas a crecer y podrás ser bendición para mucha gente. Eso tiene que ver con lo que Dios hace en medio de su pueblo. No es exactamente lo que nosotros hacemos, pero sí lo que Dios hace. Todavía dice más adelante, verso 4, no tengas miedo, pues no te insultarán ni pasarán vergüenzas. Entonces, cuando decimos de que Dios cambia todo, lo que estamos tratando de referenciar es que Dios, en esas transformaciones que genera en nuestra propia vida, pasamos justamente del abandono, la carencia, el miedo, que son esos textos, están de fondo esas ideas que estaban ahí en los textos que usamos de referencia. Pasamos de eso a un escenario distinto, que es hacia donde Dios nos está llevando, hacia el cuidado, el crecimiento, la seguridad. ¿Por qué no decirlo? A lo mejor lo puedo englobar en una sola palabra: prosperidad. O si prefiere una forma distinta, porque el Evangelio de Juan también la utiliza, dice una vida abundante, una vida plena. Ese es el entorno a donde Dios quiere conducirnos. No quiere, porque no es el propósito de Dios, que permanezcas en ese estado donde las cosas están rotas. El propósito de Dios es sacarte de ahí y llevarte a un entorno distinto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Nos toma de la mano y cual niños empieza a conducirnos. Por eso el texto que usamos de referencia dice: Dios te enseñará el camino y te va a llevar a un entorno de paz. Todo eso es algo de lo que Dios está generando para con cada uno de nosotros, para su pueblo. Ahora, por supuesto que Dios tiene razones para hacer esto. Entonces, este mismo texto, Isaías 54:5, vamos a observar brevemente cuáles son algunas de las causas por qué Dios está haciendo esto. La primera de ellas: porque Dios es tu creador. Dios es el que te creó. Y eso tiene que ayudarnos a recordar algunas cosas básicas. Fuiste creado para la gloria de Dios. Para eso fuiste creado. Fuiste creado para que Dios sea glorificado en ti. Tu trabajo, tu profesión, los gustos que tú tienes, todo eso demás, déjame ponerlo, todo eso es un acto secundario, porque tú fuiste creado para la gloria de Dios. Ahora, cuando tú te enfocas y empiezas a caminar en que Dios sea glorificado, entonces, trabajo, familia, etcétera, todo lo demás, dice el Evangelio de Mateo, todo eso te va a llegar por añadidura. Es la versión Reina Valera, 1960, dice así: te va a llegar por añadidura. ¿Por qué? Porque cuando tú estás buscando las cosas que están arriba, cuando Dios te está conduciendo hacia su propósito y tú estás caminando a Él, todo lo demás también va a llegar. También va a llegar. Todo lo demás también va a llegar.
Porque el propósito de Dios es justamente conducirte hacia ese propósito, porque Él es tu creador. Entonces el mismo diseño de Dios tiene que ver justamente con eso. Pero no dice nada más eso. También dice, a partir de una pequeña metáfora, dice así: Dios te tomará por esposa. Entonces cuando dice de que Dios te tomará como por esposa, está en la siguiente línea, te tomará por esposa, ahí hay una frase que es interesante. Dios no solamente nos creó, también viene y establece una relación con nosotros. Literalmente el texto dice: Dios será tu Señor. Y usa una palabra que precisamente se traduce como si fuese tu esposo. Pero déjame recordar un poco cuál es el entorno donde la Biblia habla acerca del esposo. El esposo está ahí para cuidarte, para protegerte, para brindarte amor. Esa es la razón por la cual Dios se hace el esposo de su iglesia, para cuidarla, para protegerle, para proveer. Entonces, cuando aquí está diciendo eso, se establece una relación de pacto. Dios es el que se compromete a sí mismo con su pueblo. ¿Sabe? Antes que nosotros estar comprometidos con Dios, seguramente ha usted escuchado esa frase. Antes de que nosotros nos comprometamos con Dios, Él es el primero que se comprometió con nosotros. Realmente lo que ocurre es que nosotros respondemos a lo que Dios está haciendo. Somos nosotros los que nos comprometemos justamente para estar con Dios. Entonces, ese es el entorno donde nosotros podemos visualizar este tipo de relaciones. Dios nos va a tomar como esposos. Ahora, esas son algunas de las razones de por qué Dios está haciendo las cosas. Pero podríamos en el mismo texto ver algunas cosas más. ¿Por qué está haciendo Dios estas cosas? La primera de ellas, porque Dios es santo. En el concepto ceremonial del Antiguo Testamento, todo el que no cumplía con las características específicas de pureza, códigos de pureza, ese quedaba fuera. Lo cual hacía las cosas sumamente complicadas para que la gente pudiera en verdad cumplir con todos los requisitos de Dios. Hay cientos de mandamientos que tendrían que llevar. Hoy en día todavía los judíos ortodoxos mantienen ese mismo esquema, donde me acuerdo una vez ahí en la Ciudad de México nos invitan a una sinagoga y algo que me llamó la atención es que no había luz eléctrica. Me pareció curioso. Se veía bonito la sinagoga, alumbrada con muchos candeleros y todo, candelabros, bonito. Pero me llamó la atención, ¿por qué no había luz eléctrica? La respuesta era simple. En la Torá no se menciona. Y si no se menciona en la Torá, no la vamos a usar. Pero era no usar luz eléctrica. En Shabbat no te puedes lavar las manos. No puedes caminar más de 1,5 kilómetros. Déjame ponerlo en estos términos. Muchos de los que estamos aquí hoy no podríamos haber venido al culto porque tendríamos que haber usado un auto. Ni siquiera podemos usar camiones para poder hacer eso. Entonces, si no estamos lo suficientemente cerca, sería quebrantar la ley. Es una situación muy, muy compleja. Pero, ¿sabe? Cuando nadie podía cumplir con esos códigos de santidad, ahí es donde interviene Dios. Por eso es que la salvación es por gracia, no es por lo que nosotros hacemos. Entonces, ese Dios que es todo santo, lo que hace es, Él mismo es el que interviene y Él es el que nos santifica. Él es el que nos llama a que formemos parte de su pueblo. No es lo que tú estabas tratando de lograr, sino lo que Dios ya hizo, y entonces simplemente el papel que a ti te corresponde simple y llanamente es recibir la gracia que Dios ya ha derramado y preparado para tu propia vida. Ese es entonces lo que Dios está haciendo. La otra parte tiene que ver con que Dios es todopoderoso. Ahí hay una frase que está en el texto hebreo,
realmente habla de Jehová de los ejércitos. Es el Dios de los ejércitos, es el Dios que tiene el control, el poder, el que tiene la capacidad, el que puede desplegar toda su fuerza a través del universo y al mismo tiempo concentrar toda la fuerza del universo para ayudar a uno solo de sus hijos. Entonces, Dios es el que tiene efectivamente todo el control, todo el poder, para poder no solamente decirlo, sino también hacerlo y así conducirnos a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros estemos recibiendo parte del propósito de Dios. Entonces, Dios es el que siempre hace todas las cosas. La última frase de este mismo versículo justamente agrega: y Él reina en toda la tierra. Entonces, Dios tiene la capacidad, tiene el control, tiene las ganas y el deseo también de hacerlo. Y sabe, cuando Dios tiene el deseo de hacer las cosas y además tiene la capacidad, y si Dios decidió restaurar a su pueblo, Dios sin duda lo va a hacer para con cada uno de aquellos a los cuales Él mismo ha amado. Entonces, cuando formas parte de ese pueblo de Dios, puedes esperar sin duda de que Dios va a generar restauración para tu propia vida. Eso es algo que Dios va a hacer, porque ese es el propósito de Él, y no hay nada que al final de cuentas le pueda impedir que Él cumpla con su propósito. Entonces, todo eso tiene que ver con el ser instruidos por Dios. En el mismo texto que hemos usado de referencia en el libro de Isaías 54, después en el Evangelio de Juan también se utiliza, y lo aplica directamente para enseñarnos que esa forma de cómo somos instruidos, tienen que ver justamente con nuestro propio encuentro con Cristo. En uno de los libros dice: Dios enseñará a todos. Realmente cuando dice a uno de los libros es el profeta Isaías. Por eso todos los que escuchen a mi Padre y aprenden de Él se convierten en mis seguidores. Entonces, uno de los grandes entornos por los cuales tenemos que ser enseñados pasa justamente por la experiencia del estar en Cristo Jesús. El estar en Jesucristo es el medio, Jesús mismo lo mencionó de diversas formas, el camino. ¿Se acuerda esa frase? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, cuando desde el Antiguo Testamento se nos está diciendo, es que es Dios el que te va a enseñar, Él es el que te va a conducir, y te va a conducir para que tú experimentes de su perfecta paz. Ese es el grande proyecto de Dios, y entonces Dios está haciéndolo. Va a enviar a su Hijo Jesucristo para que Él se convierta en el medio a través del cual nosotros vamos a ser conducidos. Entonces, toda nuestra experiencia de conocimiento de Dios tiene que pasar justamente a través de Cristo, pero eso significa también convertirnos en discípulos suyos. Entonces, el medio que Dios va a usar para poder conducirnos a cada uno de nosotros es justamente el ser discípulos suyos. Usted obsérvelo. El gran mandamiento que Jesús nos dio justamente es este: vayan y hagan discípulos. Ustedes vayan y hagan más discípulos míos. Eso es la gran comisión. Si usted lo ve en el boletín de la iglesia, dice: ¿cuál es nuestra misión? Hacer discípulos. No es otra, porque ni fuimos tan inteligentes para poder hacerlo. Simplemente se trata de algo simple. Si ese es el gran propósito de Jesucristo, pues ese es el único gran propósito que la iglesia puede seguir. No podemos seguir otro, porque el objetivo es hacer discípulos de Jesucristo, es decir, no creyentes. Déjame usar un término distinto. Muchas veces nos hemos convertido en solamente consumidores del Evangelio. Nos gusta la música cristiana, nos gusta un buen sermón, nos gusta la convivencia con la gente de Cristo. Está bien, es delicioso estar en ello, pero no podemos quedarnos simplemente como consumidores del Evangelio, porque Dios nos llamó también a ser hacedores. Y entonces, en el camino del discipulado caminamos en dos velocidades. En la primera de ellas, personalmente nos estamos haciendo discípulos de Jesucristo. Es Dios el que está actuando en mi vida, Dios es el que está me llevando, y voy entonces a prepararme para ser yo mismo discípulo de Jesucristo. Eso es algo en lo que yo mismo necesito crecer. Yo personalmente ser discípulo de Jesucristo, no creyente simplemente. Porque la Biblia no me invita a quedarme en el nivel de un creyente en Jesucristo, sino la Biblia me lleva justamente en ese camino al cual Dios me está conduciendo, en el cual Dios me va a llevar a su paz, me lleva a yo mismo a hacerme discípulo de Jesucristo. Pero haciéndome discípulo de Jesucristo, al mismo tiempo me convierto en el instrumento de Dios para que otros también sean discipulados. Entonces,
No es que mi proyecto de discipulado ya está completo y ahora ya estoy del otro lado. El apóstol Pablo siempre incluso dice, prosigo a la meta, sigo trabajando en eso, porque hay muchas cosas más que Dios necesita seguir trabajando en mi propia vida, mi carácter, mi temperamento. Todo eso tiene que ver con distintas áreas que todavía necesitan ser sometidas bajo la voluntad de Dios. Sigo en ese camino de discipulado, pero al mismo tiempo yo estoy caminando y llevando a otros para que también ellos vengan a este proyecto de discipulado, porque finalmente es la forma en cómo Dios también me lleva y me conduce hacia su propia paz. Entonces, todo eso tiene que ver con el proyecto de discipulado. El discipulado es la forma de cómo Dios nos está conduciendo hacia su propia paz. Es la manera de cómo Dios está desarrollando cada una de esas cosas. Jesús, entonces, es el camino para ser instruidos. De ahí que cuando hablamos de ello, tenemos que reconocer algunos elementos que están en el mismo Evangelio. Como les he dicho, Dios mi Padre me envió, dijo Jesús. Y yo y nadie más ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree en mí tendrá vida eterna y yo puedo dar vida, pues soy el pan que da vida. Entonces, todo nuestro discipulado tiene que ver no con la práctica de elementos de carácter ceremonial o religioso, sino con la experiencia vital de estar en Cristo Jesús. Esa experiencia vital es finalmente la única que nos conduce y nos da la vida suficiente. Jesús usó muchos ejemplos acerca de esto. Uno de ellos muy muy común es justamente el compararse a Él mismo con una vid. Dice, es un árbol de uvas, una vid, y cada uno de nosotros como ramas injertadas que llegamos y estamos ahí. Pero para que nuestra vida sea fructífera, nosotros tenemos que permanecer en Él. Y entonces nuestro camino de discipulado primero inicia con estar en Él, con tomar de su sabiduría, de su enseñanza, de su vida, y entonces reproducirla y fructificar. Entonces, esa es la manera de cómo Dios ha decidido hacer las cosas para con cada uno de nosotros. Él es el camino. Ahora, solo en Cristo realmente es que estamos en el camino de la verdad y la vida. Solamente es en Cristo. No sé cuál sea el momento en el que tú personalmente te encuentres. No sé en dónde estás. Israel en algún momento vivió lejos y necesitaba ser restaurado. No sé en dónde tú te encuentras, porque no conozco el interior de cada uno de los que hoy estamos aquí. Pero sí sé lo que Dios dice. Sé que Dios tiene como propósito la restauración completa de tu vida. Que todas estas cosas de las que hemos hablado, de restaurar esas 4 dimensiones de tu vida, de traer bendición y que te conviertas en una persona fructífera, yo sé que eso es el proyecto de Dios porque lo puedo leer directamente en las Escrituras y sé que ese es el proyecto de Dios para sus hijos. Ese es el proyecto de Dios. Y Dios está trabajando en eso. Nos envió a su Hijo para que Él mismo nos condujese. Entonces, cuando nosotros estamos en eso, simplemente podríamos ahora dar un paso y decir, Señor, yo quiero que tú me recibas ahí como hijo tuyo, porque yo quiero experimentar de esa restauración plena y entiendo que solamente es a través de la vida misma en Jesucristo. Eso consiste en creer en Cristo, porque al creer en Cristo nosotros somos recibidos como hijos de Dios y así somos integrados también a su pueblo. ¿Por qué no tomas un momento ahí? Me gustaría que tomes un momento ahí, personalmente. Vamos a cerrar nuestros ojos un momento y preguntarnos con Dios, ¿cómo está mi relación contigo? Señor, quiero tener una sana relación contigo, una relación fructífera, donde tú seas el que dirija mi vida, donde tú me muestres cuál es tu proyecto, que lo veo y vislumbro como una vida plena, pero quiero, Señor, recibirla. Entiendo que no es por lo que yo esté haciendo, sino por lo que Jesucristo ya hizo por mí. Señor nuestro, recíbeme como hijo tuyo y permíteme experimentar de tu bondad, de tu cuidado, del amor que tú nos has mostrado. Y a través de esto, Señor, vivir de una manera plena, fructífera. Gracias, Dios, porque creemos que todos aquellos que creemos
y recibimos las bondades tuyas, podemos experimentar entonces de tu cuidado y de tu bondad. Amén. ¿Sabe? Dios es el que lo hace. Dios es el que transforma todas las cosas, y sin duda para todos aquellos que creen y confiesan que Jesucristo es su Señor, la expectativa que pueden esperar son vidas transformadas. No importa si alguna vez ya incluso conociste acerca de Jesucristo, tal vez en algún momento necesitas todavía ese momento de limpieza, de catarsis, de abandonar algunas cosas que se nos han ido pegando en el camino, y entonces experimentar nuevamente una vida que ha sido transformada por el Señor. Dios tiene esos propósitos, porque el objetivo para Él es justamente que tengamos vidas transformadas. Efesios capítulo 4, 21 dice: porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él mismo nos enseña. Porque ese encuentro con Jesucristo nos lleva justamente a eso, a experimentar cambios y experimentar modificaciones en nuestra vida. ¿Sabe? Una vida que está siendo transformada empieza a confiar y vive en esperanza, sabiendo que Dios es el que tiene el control de todas las cosas y que Dios va a proveer todo aquello que Él mismo ha prometido. También una vida transformada se convierte en una vida de servicio, porque aprendemos acerca de Jesús, del que dijo: yo no vine a ser servido, sino vine a servir. Y entonces empiezan a ocupar su vida para la gloria de Dios. Y empiezan a buscar distintos espacios de servicio, porque lo que nos interesa es finalmente que Dios sea glorificado. Y entonces empiezo a buscar a través del servicio de qué manera Dios va a ser glorificado. Pongo mis bienes, mis recursos, los talentos, finalmente todo lo que Dios me da, lo pongo otra vez en sus manos y le digo: Señor, aquí está, y úsalo para tu gloria. Dios hace eso con las personas que están siendo transformadas. Todavía un poquito más. Buscamos con todo esto la gloria de Dios. Buscamos que Dios sea glorificado en cada una de las cosas. Por eso es que tratamos de hacer cada una de las tareas en las que participamos, buscamos hacerlas con excelencia, porque el propósito de Dios es que Él sea glorificado. Entonces, una vida transformada también es para vivirla justamente en la paz de Dios, porque el proyecto al cual Dios nos llamó, el por qué nos está instruyendo, es justamente para que nosotros estemos en su propia paz. Dice este texto de Colosenses: arraigados y sobreedificados en Él, en Jesucristo, y así confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, y ahora abundamos en gracias y en bendiciones para la gente que está a nuestro alrededor. Obsérvelo: cimentados en Cristo Jesús, arraigados, pero también con una vida transformada para poder ser bendición a la gente que está en el derredor de nosotros. El grande proyecto de Dios simplemente es instruirnos para que la paz perfecta justamente se convierta en una realidad en nuestra vida. Oremos. Dios, gracias por tu bondad. Gracias por este proyecto al que tú nos has enviado. Este proyecto, Señor, perfecto, que nos conduce para estar justamente al lado tuyo y así experimentar de tu cuidado, de tu bondad. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y gracias porque tú en tu bondad nos elegiste para formar parte de este pueblo tuyo. En Cristo oramos. Amén.